Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 15 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Antes de dar inicio, le quiero recordar el aspecto de ir reforzando conocimientos de cada una de las sesiones, porque esta va a ser nuestra penúltima sesión antes de finalizar nuestra materia. Es de vital importancia porque se está acercando la etapa de evaluación final y que de cierta forma usted logre tener el éxito obtenido, el éxito que se vaya dando paulatinamente en el desarrollo de su examen y de su evaluación final. Ahora bien, la sesión anterior usted recordará que estuvimos aprendiendo, estuvimos observando lo que es el método de razones financieras. Dentro del método de razones financieras pudimos apreciar el método de solvencia, el método de estabilidad, el método de apalancamiento, ¿sí? Y razones de ciclo financiero. Me gustaría comentar con usted un poquito la apertura acerca de estas razones, porque considero que es de vital importancia que el método de razones financieras es muy fundamental dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque es un método muy abstracto, muy fácil de entender, fácil de llevar a cabo. Quizá la parte complicada, podríamos decirlo de cierta forma, es la parte de la interpretación. Pero la interpretación la fuimos dando paulatinamente en cada una de las operaciones que estuvimos realizando, y algo muy enriquecedor que nos permitió poder conocer o abstraer un momento dado la información fueron los años tanto del año 2006 y 2007. Recuerde que usted que entre más comparación tengamos va a ser un punto a favor para saber cómo se va dando el comportamiento en cada uno de los años, si vamos muy bien o bien tenemos que hacer algunos ajustes o estrategias dentro del proceso que se esté llevando a cabo. Dentro de las razones de solvencia, usted recordará que principalmente vemos lo que son los derechos y las obligaciones. ¿Cómo se está comportando estos dos rubros? Ya que para la empresa es de vital importancia conocer si existe la solvencia suficiente para poder hacer frente a las obligaciones que ha contraído en un inicio. Obviamente, estas obligaciones tienen que ser cubiertas con los derechos que tiene la empresa o que va forjando la empresa en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque de cierta forma esto va a cubrir perfectamente las deudas contraídas. De no ser así, obviamente la empresa tendría problemas si los terceros, llámese los acreedores, estarían involucrados dentro del mismo negocio. Es por ello que tomamos en consideración lo que es el balance general y obviamente el estado de resultados. Cuando hablamos de balance general, bueno, estamos hablando de activo, pasivo y capital contable, y estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, mostrando ingresos, costos y gastos respectivamente. Esto, un momento dado, dentro de la solvencia, pues bien, como lo reafirmamos en un momento dado, los indicadores muestran la gran facilidad y la gran apertura que debe de tener el negocio para efectos de saber hasta dónde hay que endeudarse, ¿sí? Hasta dónde podemos, en un momento de la empresa, poder tener deuda al respecto. Y por el otro lado vemos razones de estabilidad. Como bien lo menciona su nombre, pues el objetivo es estabilizar, ¿sí? Estabilizar los números de la empresa, en donde principalmente evaluamos la parte de pasivo y obviamente cuentas de capital contable. ¿Por qué? Porque dentro de capital contable usted recuerda que viene la parte de los accionistas, la parte que va a enriquecer este proceso debido a que van a ser los primeros en poder hacer frente a las obligaciones que está contrayendo la empresa. Es decir, la estabilidad va a mostrar obviamente los altibajos, pero que no sean tan sonados, sino en un momento dado se mantengan en un determinado tiempo. De no ser así, pues obviamente tendríamos desestabilidad y esto implicaría un mal ordenamiento dentro de las finanzas de la empresa. Por ende, la estabilidad dentro de la misma organización dará tranquilidad y obviamente dará pauta para una buena toma de decisiones. Por otro lado, también observamos razones de productividad, en donde las razones de productividad, bueno, estábamos analizando lo que es la parte de las ventas y la parte de utilidades. En primera instancia, las ventas nos referíamos a la gran injerencia que tienen algunas cuentas, como puede ser el capital contable, como puede ser el activo fijo, como puede ser los mismos costos, los gastos, la injerencia que tienen estos rubros de algún estado financiero en función de la generación de las ventas. ¿Qué tanta participación tienen activamente en el desarrollo y en el proceso dentro de las ventas? Es por ello que es fundamental que esta parte de ventas, conocer quiénes son los actores principales en el desarrollo del mismo. Porque de no ser así, bueno, no sabríamos quién está cooperando, por llamarlo de cierta forma, ¿no? Quién está aportando más situaciones al respecto.
Entonces, de una u otra forma, el tema de las ventas pues tiene una gran injerencia al respecto. Y por el otro lado también saber qué actores están participando en la generación de utilidades. La generación de utilidades, que es la parte enriquecedora, la parte que nos llama mucho la atención porque sabremos si la empresa está generando utilidades o por contrario está generando las pérdidas. Si genera utilidades, enhorabuena, qué bueno que la empresa lo esté realizando en esta forma y qué mejor saber quiénes son los que están participando en la generación de las mismas. Asimismo, como vimos el tema de productividad, también entramos con el tema del ciclo financiero o económico, ¿sí? En el ciclo financiero usted recordaba que vimos la parte de inventarios, la parte de clientes, la parte de proveedores, pero vamos detallando cada una de ellas. En inventarios observamos la rotación que se va dando paulatinamente en cada uno de los días para poder obtener o darse en un momento dado cuenta que el inventario esté rotando en días. Asimismo, por el lado de clientes estamos analizando o sabiendo un momento dado cuáles son los días de cartera que tenemos para efectos de cobrar a los clientes que en algún momento les vendimos a crédito. Por el lado de los proveedores, pues obviamente aquí observamos los días que pagamos a nuestros mismos proveedores, y que de cierta forma hay que cuidar un tanto la parte de proveedores con la parte de clientes para que por un lado podamos obtener recursos y por el otro lado podamos pagar de los mismos. Y por último, la parte del ciclo financiero económico, en donde hacemos la conjugación de estos tres rubros que le acabo de mencionar, lo que es clientes, inventarios y proveedores, para poder determinar el número en días que abarca o que se está transformando el dinero otra vez en dinero, ¿sí? Porque por un lado tenemos la transformación, la compra de materia prima, la transformación, la venta y el cobro, ¿sí? Entonces, por ese lado, por esa situación, este ciclo nos va a permitir saber y conocer cuántos días son los que están involucrados para efectos de la política que tenga la empresa y también en un momento dado saber qué estrategias implementar. ¿Por qué? Porque la parte enriquecedora del método de razones financieras es implementar estrategias dentro de la toma de decisiones. Eso va a ser o va a marcar un momento dado la huella dentro de lo que se estaba realizando con antelación y lo que se puede hacer en un futuro. Ahora bien, siguiendo nuestra unidad 4, vamos a entrar a la misma, en el cual tiene un nombre de método del análisis cuantitativo y que de hecho va a ser la última sesión de la unidad 4, en donde traeremos con la sesión 15. Si bien le parece, vamos a entrar con los objetivos específicos de la sesión. Nos dice lo siguiente: al final de la sesión, el alumno habrá aprendido conceptualmente el método horizontal dentro del análisis financiero, ¿sí? Por otro objetivo a considerarse es que vamos también a conocer el método de aumentos y disminuciones del análisis financieros. Y por último, el método de tendencias y gráfico como una forma de interpretar el análisis financiero, ¿sí? Vamos a dar pauta a nuestra primera diapositiva. En la primera diapositiva tenemos una actividad de aprendizaje, ¿sí? Una actividad de aprendizaje que nos va a ayudar mucho va a ser como un caso práctico integrador en donde vamos a llevar consigo todas las partes que hemos aprendido dentro de la sesión, las partes obviamente técnicas o herramientas que hemos aprendido durante todas estas sesiones. Esta actividad de aprendizaje nos dice lo siguiente: instrucciones. A continuación se le presenta el balance general y un estado de resultados de la compañía Veritas S.A.D.C.B. correspondientes a los años 2006 y 2007, con el objetivo de que se realice un análisis de cada año aplicando el método de razones financieras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordar usted las 4 etapas del método de razones financieras. Primera instancia va a ser la solvencia, segunda instancia estabilidad, posteriormente la productividad y el ciclo financiero. Entonces usted va a tener que tomar en consideración lo que vimos en las sesiones anteriores en cada una de los apartados que acabo de mencionar, ver cómo se fueron haciendo la formulación en cada una de ellas, utilizar las fórmulas que vimos tanto de solvencia, de estabilidad, de productividad y el ciclo financiero. ¿En dónde va a tomar en consideración esta información? Pues obviamente como base va a ser el balance general que le muestro en la siguiente diapositiva. Usted se puede percatar, viene el nombre de la empresa, el encabezado, ¿verdad? El encabezado del balance dice Corporación Veritas S.A.D.C.B. Posteriormente viene el nombre del estado financiero,
en este caso es balance general, y ya después viene el cuerpo del estado financiero, donde usted puede percatarse, viene el activo, ¿sí?, dividido en activo circulante y posteriormente en activo no circulantes. Al final viene el total del mismo activo, y por el otro lado viene el tema de las obligaciones, viene el pasivo dividido en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, y por último el tema del capital contable, para que en algún momento dado, sumando el pasivo y capital contable, nos cuadre perfectamente con el activo y cumpliendo la ecuación del balance general. Entonces se puede dar cuenta que los totales están sin mayor inconveniente dentro del proceso del cuadre de la información financiera. Algo que llama la atención es que observe usted que vemos 2 años a considerarse, el año 2006 y el año 2007, que esto nos va a dar una pauta de poder hacer una comparación al respecto de lo que está sucediendo en el año pasado y en el año presente. Y por qué no, a lo mejor poder debatir un poquito el futuro, ¿no? ¿Qué puede suceder en los años siguientes dentro del comportamiento de la empresa? Ahí puede usted observar cada una de las cuentas. Recuerde, uno de los tips que siempre le mencioné es que cuando esté realizando su método de razones financieras, lo primero que debe de hacer cuando palpe su fórmula es identificar la cuenta a qué estado financiero pertenece. Si es una cuenta de balance general o bien si es una cuenta del estado de resultados, y por ende mostrar los saldos correspondientes. En la siguiente diapositiva vemos el estado de resultados, tanto del año 2006 como del año 2007, y usted puede percatarse en primera instancia que vemos el tema de las ventas, ¿verdad? El tema de los ingresos. Los ingresos, por lo regular, el comportamiento del estado de resultados siempre es de manera constante y sonante en este sentido, porque vamos a partir en primera instancia por los ingresos y posteriormente estaremos aminorándolo con los costos y los gastos paulatinamente y reflejando las utilidades por cada una de las operaciones que se esté mostrando realizando. Es decir, empezando desde una utilidad bruta, una utilidad de operación, una utilidad antes de impuestos, hasta una utilidad neta. Entonces usted se puede percatar cómo en el cuerpo del estado de resultados vemos determinadas las utilidades correspondientes. Asimismo vemos el encabezado que nos dice Corporación Veritas S.A.D.C.B. y el nombre del estado financiero, que es estado de resultados. Entonces, en base a esas 3 diapositivas donde le hago muestra en primera instancia el método a aplicar, en segunda instancia el balance general y por último el estado de resultados, usted va a tener que realizar esta actividad de aprendizaje. Y algo muy importante antes de que se me olvide comentárselo, debe de interpretar cada una de las razones financieras. La interpretación es de manera particular, ¿sí? No existe una interpretación de nota, ¿no?, que sea seguida por parte del profesor o por parte de algún compañero de sesión. No, para nada. La interpretación va a salir de boca suya para efectos de que pueda entender. La interpretación va a ser qué tanto entendió acerca de la información que le dieron de la empresa y acerca del método que está utilizando. ¿Sí? No existe un formato para la interpretación, a eso quiero llegar, sino que existe, el único formato que va a tener es que el que usted pueda emitir en el momento que esté interpretando los indicadores correspondientes en base al comportamiento que está teniendo la empresa. Y también obviamente en sentido de ver cómo está la solvencia en general, cómo está la estabilidad, cómo está la productividad y también su ciclo financiero. Entonces, al mezclar estos 4 elementos, si los ingresamos a una licuadora, ¿sí?, al poner la revolución, obviamente esto nos va a permitir emitir un juicio criterio correspondiente al tema. Es por ello que ahí es donde entramos al tema del diagnóstico. ¿Qué es lo que diagnosticamos en base a la información financiera para efectos de tomar decisiones al respecto? Ahora bien, después de ver la actividad de aprendizaje, vamos a ingresar a los métodos horizontales, ¿sí? ¿Qué son? Usted recordará que primero vimos los métodos verticales, en donde veíamos el método de porcientos integrales y el método de razones financieras. En este momento vamos a entrar a los métodos horizontales, que es la última parte para efectos de considerar en los métodos de análisis financiero. Los métodos horizontales nos dice lo siguiente: son aquellos
que se comparan valores de estados financieros de una entidad económica que comprenden varios ejercicios contables. Los principales métodos de análisis son los siguientes: aumentos y disminuciones, tendencias y el método gráfico, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. En primera instancia vamos a ver el método de aumentos y disminuciones. ¿Por qué de cierta forma se le conoce este método de aumentos y disminuciones? Mire, este método va muy ligado. Usted va a encontrar mucha similitud comúnmente también le mencionamos el método de origen y aplicación. Y también va muy ligado al estado de cambios en la situación financiera, ¿sí? En la situación financiera. Entonces usted puede percatarse cómo de cierta forma se va dando paulatinamente cada uno de los conceptos, muy ligados, pero que nos permite saber qué es lo que trata de hacernos entender este tipo de métodos. Si bien le parece, vamos a ver su definición. Dice, ¿qué es el método de aumentos y disminuciones? Dice, es aquel en el que se comparan los valores homogéneos de dos o más estados financieros. Las comparaciones mencionadas se efectúan en sus valores de un ejercicio a otro, permitiendo interpretar posteriormente las causas de dichos cambios, así como prever sus consecuencias. Los estados financieros comparativos deben consignar los valores de los diferentes ejercicios sujetos a comparación, así como las diferentes resultantes. Mire, lo que nos menciona esta definición es lo siguiente. Vamos a verlo aquí en el pintarrón. Vamos a ver, mire, una cuenta de clientes, ¿sí? Una cuenta de inventarios y una cuenta de proveedores, ¿sí? Cuando le hablamos de aumentos y disminuciones, hablamos de incrementos o decrementos también, ¿sí? Los incrementos y decrementos que se puedan dar, pero mejor dicho, en las cuentas de activo, pertenecen, obviamente, aquí está, cuenta de activos, ¿sí? La última es una cuenta de pasivo, ¿sí? En la cuenta de activo, obviamente, los incrementos van en manera negativa y los decrementos en manera positiva. Y los proveedores de signo contrario, incrementos positivos y decrementos negativos. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a ver 2006 y 2007. Vamos a mostrar 3 años para que esto nos ayude un tanto a identificar las variaciones que se puedan ir dando paulatinamente en cada uno de los años, ¿sí? En cada uno de los años. Vamos a ver los saldos. Vamos a poner un caso práctico un tanto abstracto. ¿Qué le parece si aquí mostramos 150, 200 y 200? Aquí vamos a poner 220, 180 y 200. Y aquí vamos a poner 120, 150 y por último 160. Cuando hablamos de aumentos y disminuciones es observar el comportamiento que se está dando en cada uno de los años en sus saldos respectivos. Esto que le acabo de mostrar a usted son los saldos que está arrojando la información financiera, ¿sí? En cada uno de los años en el rubro tanto de clientes como de inventarios y de proveedores. ¿Dónde entra este método de aumentos y disminuciones o incrementos o decrementos? Mire, vamos a analizar el tema de clientes.
Aquí siempre me gusta mucho esta parte de mostrarlo porque el estado es un tanto complicado, pero mire, aquí tiene que hacerse unas preguntas como de introspección. Si estamos hablando de incrementos o decrementos, o bien aumentos o disminuciones, la pregunta es muy fácil. Estamos analizando clientes. Mire, del año 2006 al 2007, ¿qué existió? ¿Un incremento o un decremento? Usted se puede percatar que existió un incremento, ¿verdad? Un incremento por 50 pesos. El aspecto de 2006 no tenemos absolutamente nada porque no tenemos comparación con año anterior, es decir, es nuestro año base. Hacemos la siguiente pregunta. Del año 2007 perdón, al año 2008, ¿qué existió? ¿Un incremento o decremento? Usted se puede percatar que no existió absolutamente ningún movimiento. Es donde un momento se está originando el método de aumentos y disminuciones. Es decir, comparar con años anteriores cuáles fueron los cambios en los saldos respectivamente. Mire, vamos a seguir con la cuenta de inventarios. ¿Sí? Inventarios. Viene de nueva cuenta la pregunta. Del año 2006 al año 2007, ¿hubo un incremento o decremento? Usted se puede percatar que hubo un decremento de 40. ¿Sí? Obviamente, perdón, antes de seguir, acuérdese que aquí los incrementos, como bien lo mencioné, deben de ir en signo negativo. ¿Sí? Aquí en todos los inventarios usted se puede percatar que está viendo un decremento al respecto. Y del año 2007 al 2008 está viendo un incremento de 20, igual, en signo negativo. ¿Sí? Estábamos ahí el método de aumentos y disminuciones. Ahora bien, vamos a ver el tema de proveedores. De igual forma, vamos a entrar con la pregunta que hemos hecho. Del año 2006 al año 2007, ¿hubo un incremento o decremento? En este caso existió un incremento, 30. ¿Sí? Aquí no vamos a poner signo negativo porque estamos hablando de una cuenta de pasivo. Del año 2007 al año 2008, ¿hubo un incremento o decremento? Hubo un incremento de 10. ¿Sí? Usted se puede percatar, bueno, que ya mostramos los saldos en cambios, ¿verdad? En los cambios que fueron dándose paulatinamente en cada uno de los años. Ahora bien, ¿qué es lo que viene la parte interpretativa en este método? Es identificar, ¿sí?, los incrementos y decrementos. Es decir, viene la siguiente pregunta. En el año 2007, ¿sí?, ¿por qué en clientes existe un incremento en el saldo, que son los 50 pesos? ¿Sí? ¿Por qué existe ese incremento? Es la parte que tenemos que estar reflexionando. Es muy fácil determinarlo, ya lo tenemos listo. Ahora viene la parte interpretativa. ¿Por qué del año 2006 al año 2007, por qué clientes, en la cuenta de clientes existe un incremento de 50 pesos? ¿Sí? Lo primero que se nos puede venir a la mente, es lógico, es que se incrementó las ventas, ¿sí?, y por ende la cartera, ¿no?, la cartera de clientes. Y por ende la cartera de clientes se vio afectada. Al vender a más clientes, obviamente implicó dar más crédito al respecto. ¿Sí? Esa sería una cuestión favorable. Y otra cuestión que a lo mejor no le puede ayudar mucho a la empresa, es decir, no se incrementó las ventas, no se incrementaron las ventas, más sin embargo los clientes nos dejaron de pagar. ¿Sí? Existieron prórrogas en los días de crédito, se salieron de la política de crédito y por ende eso implica que se está incrementando la cartera. Por ende no podemos cobrar esos 50 pesos que nos están afectando de un año a otro. ¿Sí? Posteriormente vemos
En el año 2007 al 2008, bueno, en clientes no se incrementó nada, ¿verdad? No existió ningún movimiento, como podemos observar, se mantiene neutro en ese sentido. Entonces, tan solo hay que empezar a tener la interpretación en cada uno de los apartados. Vamos a ver el tema de inventarios, ¿sí? En inventarios usted puede percatarse que del año 2006 al año 2007, ¿sí? ¿Por qué en inventarios, ¿sí?, existe un decremento en el saldo? En este caso son 40 pesos, ¿sí? ¿Por qué existió un decremento? Esto puede darse paulatinamente como una interpretación en decir que, bueno, se utilizó lo que teníamos en el inventario, se pasó a producción en proceso y el artículo terminado, por ende, se dio a vender para los clientes que se habían conseguido en ese momento. Es por ello que el inventario estuvo aminorando. Entonces, es encontrar la parte interpretativa del por qué se están dando los aumentos y disminuciones. Ahora bien, del año 2007 al año 2008, aquí sí tenemos una variante en el tema de los inventarios, en el sentido de por qué el inventario existe un incremento en el saldo de 20 pesos. ¿Por qué existe ese incremento dentro del inventario? Se puede dar el caso en el que en un momento dado se esté produciendo o exista una demanda dentro del mercado y la empresa tenga que verse la necesidad de producir más. Por ende, se estuvo incrementando el saldo correspondiente al respecto. Y en el tema de proveedores, del año 2006 al año 2007, usted se puede percatar que existió un incremento. ¿Por qué en proveedores existe un incremento en el saldo de 30 pesos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Es que la cuenta de proveedores, obviamente, se nos está elevando la cuenta por pagar, el saldo por pagar hacia los proveedores por 30 pesos más. Tenemos que erogar más dinero correspondiente porque de un año al otro se vio el incremento reflejado. Cosa que en el año 2007 al año 2008, aquí lo podemos observar, del año 2007 al año 2008, existe también otro, porque en proveedores existe un incremento en el saldo por 10 pesos. ¿Sí? Se nos está incrementando la cuenta por pagar. Por ende, si está incrementando la cuenta por pagar, pues, es comúnmente que lo podamos decir que existe más compra de materia prima, ¿sí?, que nos abastecieron los proveedores. Bueno, pues hay que empezar a soportar esa compra de materia prima dentro del proceso de producción de la empresa. No tenerlo de una manera estacional dentro de la empresa, sino empezar a darle movimiento. Recuerde que el dinero hay que estarle dando movimiento. No dejarlo estacionado en alguna etapa que corresponda su forma de ser, sino que un momento dado tenga la revolución suficiente para crear y generar dinero y más riqueza. Es la parte del ciclo que veíamos la sesión anterior. Entonces usted se puede dar cuenta que con este método de aumentos y disminuciones, cómo se va dando paulatinamente cada uno de los comportamientos dentro de estas tres cuentas. Estas tres cuentas que, si no las perdemos de vista, ya las tenemos más familiarizadas y que representa el capital de trabajo de la empresa. ¿Sí? El capital de trabajo de la misma organización. Entonces, obviamente el capital de trabajo nos está mostrando, en primera instancia, incrementos en la cartera de clientes, manteniéndose en el tercer año, mientras que en los inventarios existen decrementos e incrementos paulatinamente en cada uno de los años. Y por último, en proveedores estamos viendo los incrementos también en cada uno de los 2 años restantes. Así es como podemos observar el tema de aumentos y disminuciones, que es de cierta forma lo que nos menciona la definición. Nos dice,
es aquel en el que se comparan valores homogéneos de dos o más estados financieros. Independientemente de dos o más estados financieros que podemos tomar cuentas de diferente índole, también lo estaría haciendo mención entre dos estados financieros sin importar, aunado a los años en comparación, ¿sí? Las bases de comparación nos va a permitir saber qué es lo que está sucediendo con la propia organización. Por otro lado, las comparaciones mencionadas se efectúan en sus valores de un ejercicio a otro, permitiendo interpretar posteriormente las causas de dichos cambios. Es lo que acabamos de mencionar, empezar a interpretar qué es lo que está sucediendo en los cambios de dichos años, ¿sí? Y aquí es donde vienen los cuestionamientos, vienen las preguntas. El por qué existió un incremento, por qué existió un decremento, por qué se estuvieron dando estos movimientos en cada uno de los años. Debe de haber una razón de ser, una razón de sí, porque si no existe esa justificación por parte de la empresa, difícilmente se van a tomar las decisiones respectivas. Después dice, permitiendo interpretar posteriormente las causas de dichos cambios, así como prever sus consecuencias, ¿sí? También nos permite prever, saber en todo lo que nos pueda suceder, ¿sí? Si no tomamos decisiones a tiempo. Los estados financieros comparativos deben consignar los valores de los diferentes ejercicios sujetos a comparación, así como las diferentes resultantes. Entonces, vamos, lo que comentado está sucediendo con estados financieros comparativos, es estar viendo la información en cada uno de los años, tratar, o momento del objetivo es comparar paulatinamente la misma y dar un juicio criterio por parte del analista. Después vamos a entrar, aquí dejamos el tema de aumentos y disminuciones e ingresemos al tema del estado de cambios en la situación financiera. Nos dice lo siguiente, indica acerca de los cambios de los recursos y las fuentes de financiamiento en la entidad en un periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Voy a detenerme aquí en el mismo concepto, porque mire, vamos a verlo en el pintarrón, cómo es el comportamiento de este estado de cambios, este estado financiero en la empresa. Porque obviamente aquí nos va a permitir saber, cabe la redundancia, los cambios que se están dando paulatinamente. Y lo que hace un momento le comenté, va a ir muy ligado hacia el tema de aumentos y disminuciones. Entonces, dentro del estado de cambios, sí, el estado de cambios vamos a ver tres bloques principales, ¿sí? Lo que son partidas de operación, partidas de inversión y partidas de financiamiento, ¿sí? Estos son los tres grupos o los tres rubros que vamos a tener que analizar dentro del mismo estado de cambios. ¿Por qué? Porque cada una de ellas nos va a dar pauta a conocer qué es lo que está sucediendo, por eso dice el estado de cambios, qué cambios están sucediendo paulatinamente. Cuando hablamos obviamente en temas de operación, cuando hablamos de partidas de operación, lo vamos a poner en esta parte inferior, estamos hablando de, obviamente, estamos hablando de, cabe la redundancia, lo voy a poner de cierta forma, de operaciones del día, de cada día de la empresa, o bien operaciones diarias de la empresa, ¿sí? ¿Sí? Operaciones diarias que no obviamente involucren temas de inversión y financiamiento, sino no tendría caso la clasificación que se esté realizando. Cuando hablamos de temas de operaciones, bueno, pues estamos hablando de temas, por ejemplo, en el aspecto de clientes, el aspecto de inventarios, lo que acabamos de ver, o bien proveedores, ¿sí? Aunado a un saldo inicial, ¿verdad? Cuando abrimos en el estado de cambios, abrimos con un saldo inicial. Que este saldo inicial comúnmente es la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio misma que viene de nuestro estado de resultados.
¿sí? Misma que viene dentro de nuestro estado de resultados. Entonces, obviamente las partidas de operación van a ser las operaciones diarias que tiene la empresa, comúnmente como son los clientes, inventarios, proveedores, por mencionar algunos, ¿sí? Cuando hablamos de partidas de inversión, comúnmente aquí lo que destaca es la inversión que se hace en activos fijos, ¿sí? Activos fijos, llámese desde edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, etcétera, ¿sí? Aquí es donde entramos con el tema de la inversión. La inversión que están haciéndose en el tema de activo fijo. Esto es lo que momento va a tener los cambios que se vayan dando paulatinamente en cada uno de los años. Y por último, el tema de del financiamiento, perdón. ¿Sí? El financiamiento. Cuando estamos hablando de financiamiento, obviamente estamos hablando de captación de deuda, captación y pago de deuda, ¿sí? Deuda con costo, es decir, deuda que nos genera intereses. Ahí es donde en un momento dado hablamos acerca del tema de financiamiento. Entonces, estos tres rubros, posteriormente vamos a cerrar con un saldo final, ¿sí? ¿Sí? Saldo final va a ser como que la parte totalitaria. Y estos tres rubros nos va a permitir conocer cómo se está dando el movimiento en el dinero, ¿sí? ¿Qué tanto se está dando los cambios dentro del rubro de la operación, dentro del rubro de la inversión y dentro del rubro del financiamiento? Porque en estos tres bloques obviamente le da una visión a la empresa de conocer qué es lo que está sucediendo con la misma. ¿Dónde estamos aquejándonos? ¿Dónde estamos viendo los cambios de un año al otro? Porque aquí también tiene que haber una comparación de un año a otro, que es lo más sano, y que de cierta forma, y darle una interpretación al respecto. Es por ello que en la definición dice lo siguiente: indica acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad. Claro, los recursos por la parte de inversión y la parte operativa, y por el lado de fuentes de financiamiento, por el último bloque de la entidad, en un periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Para efectos de factibilidad, en algunas empresas que no cuentan con mucha operación, llevan a cabo lo que se conoce como el flujo de efectivo. No es más que la representación de entradas y salidas de dinero que realiza cotidianamente la empresa. Ahorita vamos a entrar al tema del flujo de efectivo. Vamos a finalizar con las partidas y las actividades que estamos mencionando en este momento. Porque en nuestra siguiente diapositiva bien podemos observar la definición de cada una de ellas. Mire, lo que dice actividades de operación son las que están relacionadas con transacciones y otros eventos que tienen efectos en la determinación de la utilidad neta y o con aquellas actividades que se traducen en movimientos de los saldos de las cuentas directamente relacionadas con la operación de la entidad. Aquí están las operaciones, por mencionar algunas, las operaciones que van en relación a la entidad. ¿Qué operaciones? Bueno, en un momento dado las ventas con los clientes, por otro lado pagarle a los proveedores y por último poder tener inventario dentro del almacén. Entonces usted se puede dar cuenta los cambios que se puedan ir dando paulatinamente en cada uno de los años por parte de las operaciones que esté originando dicha empresa. Por otro lado vienen las actividades de financiamiento. Dice, incluyen la obtención de recursos de los accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su inversión. Los préstamos recibidos, así como su liquidación, obtención y pagos de otros recursos obtenidos mediante operaciones a corto y largo plazo. Es decir, aquí en financiamiento, recuerde, decimos captación y pago de deuda con costo. Aquí voy a dividirlo de este lado. Estamos viendo la parte tanto de accionistas
¿sí?, como la parte de préstamos, ¿sí? En préstamos bancarios, comúnmente lo hablamos como los intereses, ¿verdad? Lo que son los el costo del dinero, comúnmente pagamos intereses. Y por el lado de los accionistas pagamos por medio de los dividendos. Los dividendos que representan la utilidad que pueda tener que un método tiene el accionista por haber realizado una inversión dentro de la empresa. Entonces, en estos dos bloques, ¿sí?, entra la parte de financiamiento. Tanto el dinero con costo, por un lado los intereses y por el otro lado los dividendos. Es por eso que lleva, o método se menciona, incluye la obtención de recursos de los accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su inversión, ¿sí? Y por último vienen las actividades de inversión, en donde dice lo siguiente: incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la compra y venta de deudas, de instrumentos de capital, de inmuebles, maquinaria y equipo, así como de otros activos productivos. Aquí está el tema, en esencia, por mencionar alguno, fue aquí el tema de los activos fijos, ¿sí? Hablábamos de edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, etcétera. Ahí es donde tenemos almacenado el tema de las actividades de inversión. Y ahora sí quiero entrar con usted en el tema de el flujo de efectivo. Aquí, cuando en un momento dado la empresa no es muy estructurada, o sea, es un estado de cambios cuando la empresa es estructurada, ¿sí? Es decir, tiene una razón, una forma de control y una complejidad dentro de su información financiera. Pero cuando la empresa no es tan estructurada y es fácil de poder identificar, aplicamos algo que se le conoce como el flujo de efectivo, ¿sí? Dentro del flujo de efectivo, obviamente, es muy sencillo de determinar porque abrimos con un saldo inicial, ¿verdad? Un saldo inicial de efectivo. A eso le vamos a incrementar los ingresos, le disminuimos los gastos, o bien vamos a manejarlo como egresos, para poder llegar a un saldo final de efectivo, ¿sí? Repito, abrimos con un saldo inicial de dinero. ¿Por qué? Porque comúnmente la empresa tiene que tener dinero en la bolsa en cada uno de los periodos. De no tener dinero en la bolsa, obviamente se busca el financiamiento o la obtención, obviamente, de esos recursos para poder abrir con la operación diaria de la empresa. Los ingresos, obviamente, van a venir principalmente de las ventas, ¿sí? Las ventas tanto en efectivo como de crédito, o como le decimos, contado y crédito, ¿sí? Ahí es donde va a captar los ingresos la empresa. Y los egresos, pues obviamente estamos hablando de los costos y gastos correspondientes, para que en un momento dado podamos llegar al saldo final, es decir, cuánto dinero tenemos después de haber realizado en un determinado periodo, haber realizado este análisis, cuánto dinero estamos llegando al final del mismo, ¿sí? Es lo que en un momento dado nos determina el flujo de efectivo, el conocer las entradas de dinero y las salidas del mismo, y en un momento dado saber cuánto inicié, ¿sí? Cuánto tengo en la bolsa, qué fue lo que sucedió en el mes y con cuánto me quedé en la misma bolsa, ¿sí? Porque con lo que me quedé en esta misma bolsa es con lo que voy a iniciar el próximo periodo en la misma bolsa. Y así sucesivamente se va dando un periodo cíclico, ¿sí? Viene otro análisis que es de considerar, es llamado análisis de tendencias, y dice lo siguiente: estudia la trayectoria de la empresa durante un periodo determinado, infiriendo su proyección futura. Al emplear este método es necesario conocer los estados financieros comparativos de varios periodos para que, con base en la información allí presentada, se puedan calcular las tendencias mostradas por una o más variables en conjunto o en forma individual. Mire, aquí es muy sencillo. El análisis de tendencia es mostrar las diferencias, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de una cuenta
de una cuenta, vamos a tomar clientes, ¿sí? En este año 2006 tenemos un saldo de 200 y en el año 2007 un saldo de 280. Ya lo comentábamos con el tema de aumentos y disminuciones. Se va dando paulatinamente el comportamiento acerca del por qué se están dando los mismos aumentos o bien las disminuciones correspondientes. Aquí es de igual forma. Aquí vemos una tendencia de 80 pesos que se incrementó en la cartera. Es la misma forma interpretativa cuando estamos viendo el tema de aumentos y disminuciones, porque vamos viendo la tendencia. Aquí, para que el objetivo de este análisis de tendencia sea más concreto, si utilizamos 5 años mínimo, podremos saber cómo se fue dando paulatinamente la cartera o los clientes dentro de la misma organización. Es por ello que nos dice lo siguiente: al emplear este método es necesario conocer los estados financieros comparativos de varios periodos. Si son 5 años, qué mejor, para que con base en la información ahí presentada se puedan calcular las tendencias mostradas por una o más variables en conjunto o en forma individual. ¿Sí? Una tendencia es la propensión o dirección seguida por alguna variable de especial interés. Es decir, una variable, una cuenta de cualquier estado financiero. Por ello, el análisis de tendencias tiene en cuenta la situación de uno o más saldos de una empresa y su evolución en diferentes momentos con el propósito de identificar el comportamiento o tendencia propiamente dicha y así tomar medidas al respecto o para proyectar posibles resultados futuros. Es decir, nos va a permitir saber cuál va a ser el comportamiento que se pueda dar en los siguientes años. Y por último, el análisis gráfico. Dice, este método queda dentro de los denominados dinámicos y se puede decir que no se consiguen a través de conclusiones diferentes a las que han llegado por medio de la aplicación de otros métodos, pero tiene la ventaja de mostrar de una forma objetiva cómo se conforman los estados financieros en la relación entre cuentas o renglones de los mismos estados. Es decir, de una manera gráfica podemos realizar la tendencia, ya sea una gráfica en línea, una gráfica en barras o bien un gráfico en pie. Se puede ver el comportamiento en cada una de las cuentas pertinentes del balance o del estado de resultados. Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que pudimos aprender? Bueno, en primera instancia fue ingresar a lo que fueron los métodos de horizontales, métodos de aumentos y disminuciones, el método de tendencias y el método gráfico, acompañado también al estado o al flujo de efectivo correspondiente, sea en el caso de cuando la empresa no cuenta con una estructura tan compleja. Bueno, ha sido todo en esta sesión. Yo le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.